Ahora te escucho, sí. Ok. Muchísimas gracias, doctor Esparza. Realmente un recorrido a través de la historia de las pandemias sumamente interesante, donde nos recordó las diferencias entre las curvas de casos, curvas de mortalidad, estrategias de mitigación. Estoy segura que habrán muchas preguntas y muchos aportes durante la discusión, pero siguiendo con el programa, vamos a proceder ahora a un panel donde también vamos a hacer un recorrido, Hola, no por la hola. historia, pero sí por los países de América Latina. Y tenemos en este panel a colegas con muchísima experiencia en los programas de inmunización, tanto a nivel de los países como a nivel regional. Dentro de ellos, a la doctora Alba María Ropero, que ella es asesora regional de la Organización Panamericana de la Salud, con quien vamos a iniciar el panel. Pero también vamos a tener la participación de colegas de Argentina, la doctora María Pasinovich, de Costa Rica, el doctor Roberto Arroba, de Honduras, la doctora Ida Berenice Molina, de Colombia, el doctor José Mojica, y de Perú a la doctora María Ticona. Así que estoy completamente segura de que vamos a tener diferentes perspectivas, diferentes experiencias, situaciones también de cómo el impacto de la pandemia de COVID-19 ha tenido en los programas de inmunización. Y ahí interesa discutir también y poder compartir no solo los programas de rutina de vacunación de niños, también campañas que podían haber estado programadas, pero otros grupos meta que afortunadamente en nuestra región de las Américas hemos podido ir incorporando progresivamente, como son las mujeres embarazadas y vacunas Hola, en hola, esta hola. región ya 1, 2, 3, teniendo probando. experiencia, como la vacuna de influenza y papiloma humano y tosferina celular. Así que vamos a dar inicio con la primer panelista, que es la doctora Alba María Ropero, quien es asesora regional del Departamento de Inmunización Integral de la Familia y nos va a dar un panorama más global de la situación regional para posteriormente entrar a los países. Doctora Alba María, por favor. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Realmente es un placer verlos y participar en este panel con ustedes, especialmente después de la fascinante presentación del doctor Esparza. Ahora vamos a ver un reality check de lo que está pasando en nuestros países. La primera diapositiva, por favor. La siguiente. Voy a revisar rápidamente cuál ha sido el impacto a nivel global y cómo regresar, cerrando brechas y algunas prioridades, sobre todo una discusión con ustedes. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, sabemos que los programas de inmunización han sido afectados negativamente con la pandemia por COVID, que ha habido una gran disrupción de los servicios de atención de rutina, como también las campañas, las actividades extramurales fueron suspendidas en su gran mayoría, que ha habido un descenso en el acceso a los servicios de salud debido a las medidas de distanciamiento social y también a las medidas de reducción de transporte. También la preocupación de los padres de familia y de los trabajadores de salud acerca de la exposición al virus. Entonces eso generó muchos temores, especialmente al principio de la pandemia. Hemos tenido interrupciones de la cadena de suministros y, por supuesto, sabemos que todos estos retrasos en los programas de inmunización afectan especialmente a poblaciones que ya tenían inequidades y tenían menos acceso a los servicios de salud. La siguiente, por favor. En esta diapositiva, una encuesta de la OMS, vemos cómo está acá, cómo fue la interrupción de los servicios por regiones. Aquí a la izquierda ustedes pueden ver África y aquí en la segunda línea es la OPS. Vemos que hubo interrupciones en mayo más o menos del 75% en los servicios de salud y también un 75% en actividades extramurales. Hubo regiones que tuvieron cierre parcial. Nosotros en la OPS no tuvimos un cierre completo, tuvimos especialmente disrupciones, pero no totalmente cerrada. La siguiente, por favor. Esta gráfica, bueno, se desconfiguró. En el envío se desconfiguró.
pero bueno, la puedo explicar. La idea de esta gráfica era mostrar cómo fue el impacto en inmunización y otros servicios esenciales como salud materna y neonatal e infantil. Entonces, por ejemplo, ustedes ven acá que hubo un impacto importante de un 67% de reducción en el control prenatal, en la planificación familiar. Hubo otro porcentaje importante en disminución de la atención materna. Y esto es importante, ¿por qué? Porque también afecta la vacunación de las embarazadas. Y aquí teníamos, pero bueno, ya lo mostré en la reducción de más o menos un 60% de vacunación institucional y un 70% de vacunación extramural. Esta gráfica la quería traer un poco para compararla con los servicios esenciales, inmunización como un servicio esencial crítico fundamental para la atención primaria y para la población, para nuestra población, pero llamar la atención sobre la disminución también de la atención prenatal. La siguiente, por favor. Bueno, hubo realmente una desconfiguración, pero está muy bien. La puedo explicar también. Esta es la gráfica para vacunación de influenza en embarazadas. Aquí quiero empezar con una nota muy positiva a la región de las Américas. 33 países en las Américas vacunan contra influenza en embarazadas. Y si miramos en el 2008, antes de la pandemia de la del 2009, teníamos solo 7 países que vacunaban contra influenza estacional en embarazadas. Eso quiere decir que como fue uno de los grupos de mayor vulnerabilidad durante la pandemia del 2009, los países aprendieron el riesgo y aprendieron a vacunar con la influenza pandémica y introdujeron posteriormente la vacuna estacional. Y esto es muy importante porque es un logro muy avanzado si comparamos con otras regiones de la OMS. Sin embargo, aquí quiero decir que esto es hasta el 2019, tenemos coberturas altas en muchos países, pero tenemos muchos que mejorar y mucho que reportar también, incrementar el reporte para poder tener una foto regional de las coberturas. Entonces, si estas coberturas, si estas poblaciones no estábamos obteniendo óptimas coberturas, por supuesto que ahora están más afectadas con la pandemia por COVID-19. La siguiente, por favor. Y aquí vemos en Pertussis, tenemos 17 países con políticas de vacunación, que eso también es un logro importante, Pertussis en embarazadas, con coberturas importantes en algunos países, pero también tenemos mucho para mejorar. Entonces, este es un aspecto importante. Y con relación a las otras vacunas, a nivel de infantil, por ejemplo, vimos que se disminuyó, ese sí lo hemos monitoreado más de cerca, la vacunación con DPT-1 y DPT-3 y sarampión, y hemos visto un descenso hasta de 20% en coberturas comparando este mismo periodo del año anterior. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un mapa para ver las campañas que estaban programadas y las que fueron suspendidas. Tuvimos suspendidas varias campañas de sarampión, algunas se van a retomar, tuvimos también algunas de fiebre amarilla pospuestas. Esto ya los países están retomando. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo regresar? Tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para aprender entre todos también, porque este es un desafío que va más allá de los programas de inmunización, va más allá de los sistemas de salud. Sabemos que tiene unas implicaciones enormes en toda la sociedad. Entonces, tenemos que recuperarnos, volver a un lugar quizá mejor de donde estábamos antes, con esta oportunidad que también nos ofrece la pandemia, porque sabemos que a pesar de los desafíos, inmunizaciones es reconocida como un servicio esencial y hay que aprovecharlo. La siguiente, por favor. Quiero ilustrar con esta es una diapositiva de Etiopía sobre las campañas de sarampión que ellos tienen programadas este año y cómo era antes de la programación que ellos tenían antes de la pandemia y ahora cómo están haciendo el impacto, viendo el impacto en la misma organización de las campañas. Entonces vemos que ahora campaña, post-COVID, tenemos que trabajar más en un abordaje diferente, por ejemplo, para el entrenamiento del personal de salud, para la población, también establecer medidas de distanciamiento social, establecer las medidas de protección personal, también
los costos que implica personal adicional, porque tenemos que hacer un screening de personas que están llegando a ser vacunadas. Esto implica además días adicionales y costos. Entonces, si ellos hacían una campaña en 7 días, ahora le agregan 3 días más y los costos de 2 millones. Esto es un ejercicio que hicieron con el apoyo del CDC. Entonces, ustedes ven que nos cambió totalmente el panorama con relación a las actividades que venimos realizando. La siguiente, por favor. También quiero compartir con ustedes unos costos, unas estimaciones que ha hecho la OMS sobre los costos que implica este tipo de actividades. Por ejemplo, agregar la estación para lavado de manos y alcohol le agrega hasta un 14% de costos adicionales. En general, y los demás implementos, lo que cuesta los equipos de protección personal, todo esto es nuevo para nosotros y para los presupuestos de los programas de inmunización que lo tenemos que tener en cuenta. Entonces hay un rango más o menos de un 20% o mucho más en el incremento de costos de actividades extramurales. La siguiente, por favor. También hemos aprendido aquí en la región con la experiencia de vacunación de influenza. Se han vacunado más de 100 millones de personas ahorita en la estación del hemisferio sur. Y eso fue gracias a, aunque teníamos restricciones, se recomendó avanzar en la vacunación del adulto mayor, de las personas con enfermedades crónicas y del personal de salud, con el fin de evitar la cocirculación y también evitar la carga por influenza estacional en los servicios de salud para poderlos dedicar a la atención de COVID. Entonces tenía varios objetivos. Entonces los países se prepararon muy rápidamente para hacer estas campañas de vacunación con una gran coordinación y adelantaron las campañas. Pudieron adelantar Brasil, Argentina, pudieron adelantar semanas las campañas de vacunación a como se hacían tradicionalmente. Eso implicó una gran coordinación y esfuerzo y compromiso de muchos actores. Aquí también quiero resaltar que los países desarrollaron estrategias innovativas, como ustedes ven en la foto, por ejemplo, el drive-thru, para que la persona se vacune en su auto sin bajarse del auto, o usaron mecanismos como incentivos económicos, por ejemplo, para captar al adulto mayor que estaba llegando a los bancos, que tenían que ir de todas maneras a los bancos, como en El Salvador o en Bolivia. Entonces, allá en los bancos donde ellos cobraban su bono, hubo puestos de vacunación y así todos los países desarrollaron muchísimas estrategias para poder avanzar y llegar a estas poblaciones en un periodo realmente rápido como lo hicieron. La siguiente, por favor. Entonces, vemos también y hablábamos de que se ha afectado con la pandemia no solo inmunizaciones, muchos servicios de atención primaria que podemos entonces pensar ahora en cómo aprovechar la oportunidad y aprovechar la vacunación a través del curso de vida que tenemos en las Américas para integrar otras actividades, incluyendo la parte de construyendo confianza en la vacunación en nuestros programas, en nuestros países. Entonces, ver las oportunidades también de integración y sobre todo para cerrar brechas más rápido, no solo con inmunización, sino con otras intervenciones. La siguiente. Bueno, la OMS ha desarrollado muchas guías primero definió el servicio de inmunización como un servicio esencial, se han desarrollado guías para la actualización, para campañas de catch-up, la siguiente, de puesta al día. También se están desarrollando documentos para cierre de brechas, pero la experiencia que hay en la región es enorme, me encanta verlos a todos allí conectados porque sé que están haciendo muchas cosas para poder cerrar brechas en estos momentos. La siguiente. También desarrollaron unos lineamientos para cuándo hacer campañas, hacer un análisis de riesgo con base en la situación de las enfermedades prevenibles, del riesgo a brotes o epidemias y también del COVID y cómo hacer campañas de una forma segura, protegiendo a la comunidad y protegiendo al personal de salud. La siguiente. Aquí solo para mencionar, porque ya menos mal que este tema fue muy ampliamente abordado, la importancia de la confianza en las vacunas y un poco en irnos preparando hacia la introducción de la vacuna COVID también. Vemos que hay muchas fuentes, muchas encuestas y muchos estudios para ver la aceptación de la vacuna.
Y realmente en las Américas, a pesar de que ha disminuido en algunos países la aceptación de la vacuna o la confianza en la vacuna, todavía tenemos una ventana de oportunidad porque es relativamente más alta que en Europa o en Estados Unidos. La siguiente. Y ya para finalizar, entonces, simplemente recordar como aspectos prioritarios que el país es el eje, el centro de toda esta respuesta, que es quien coordina todo un trabajo interinstitucional, que existen muchos mecanismos ahora en los países para coordinar, y más aún con la pandemia se requiere el concurso, el trabajo de muchos actores, porque la única forma de abordar y enfrentar esta pandemia es de una forma colaborativa. Vimos la importancia de la comunicación desde ahora en los procesos de preparación, también para la introducción de la pandemia, pero también para generar, promover más la cultura de vacunación ahora en este periodo, estas pocas semanas o meses que tenemos para cerrar brechas en vacunación. El compromiso de los NITACs es fundamental, y sobre todo mantener la inmunización en la agenda política, porque tenemos que llegar más allá del Ministerio de Salud, tenemos que llegar a Hacienda y a otros sectores, a finanzas y a otros sectores para poder enfrentar estos nuevos desafíos que tenemos hoy. Y la siguiente. Y ya con eso, entonces, si hemos tenido un paso atrás, quizá tomarlo como que es un paso atrás para volver, solo para coger impulso, como decimos en nuestra cultura latinoamericana. Entonces, invitarlos a que construyamos, a que compartamos experiencias y avancemos hacia construir un mejor programa, que salgamos mejor de cómo estábamos, y también enfrentar juntos la pandemia y la vacunación contra la COVID-19. Muchas gracias. Ana, vuelvo a ti el micrófono. Muchas gracias, Alba María. Excelente tu panorama global y regional, donde nos deja muy claro que el impacto de la pandemia no es solamente en las coberturas, sino en todos los componentes logísticos de capacitación, y que eso, pues por supuesto, plantea grandes desafíos. Nos vamos ahora al país más al sur de nuestro continente, Argentina, donde la doctora Marina Krasinovich va a compartir su experiencia de Argentina. Ella es médico pediatra, especialista en infectología infantil, y ella es integrante del área científica de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación en Argentina. Adelante, Marina. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, no soy la doctora Carla Bisotti, como dice el cartel que está debajo mío. Les traslado las disculpas de la doctora Bisotti, que tuvo que ausentarse a último momento, y voy a tratar de mostrarles un resumen que hemos preparado sobre la situación en nuestro país y los puntos importantes, reflexiones que la doctora quería transmitirles. Muy bien, la siguiente, bueno, y una más. Ahí está. Bueno, como debemos estar todos de acuerdo ya a esta altura, la pandemia del nuevo coronavirus ha llegado para cambiar completamente nuestros programas de inmunizaciones. Podríamos decir que antes de la pandemia, el programa de la República Argentina venía creciendo de manera bien sostenida, y habíamos tenido en el último tiempo, en los últimos meses del año 2019, algunos cambios importantes que estuvieron relacionados con la refundación de nuestro Ministerio de Salud, que había sido degradado a secretaría, y la repriorización o la puesta en valor de las políticas sanitarias relacionadas con la prevención y la protección de la salud, como las inmunizaciones. El 3 de marzo en nuestro país se registró el primer caso importado de COVID-19, y aunque se venía trabajando hacía ya unos meses, a partir de ese día podemos decir que nuestra realidad cambió completamente, porque, por ejemplo, hubo que
reprobar casi desde cero los circuitos de compra, adquisición y distribución de vacunas y de insumos para inmunizaciones, como por ejemplo les voy a contar después de vacuna antigripal. También reorganizar a todo el plantel de recursos humanos comprometidos con el área de la salud y en muchos casos refuncionalizarlos, es decir, adaptar el personal, el plantel, que como ocurre en todos los países es finito, no es infinito, a nuevas tareas que no solamente eran nuevas para quienes las tenían que ejecutar, sino también para el personal que tenía que dirigirlos y para el personal que se encargaba de la toma de decisiones. Es decir, que fue un cambio abrupto que se llevó a cabo en muy poco tiempo, que también fue acompañado de la refuncionalización, además de recursos físicos y financieros. También tuvimos que aprender todas nuevas modalidades de trabajo y adaptar la vida de todos nosotros a nuevas modalidades de trabajo, pero que a su vez tenían que ver con la mayor carga horaria en muchas de nuestras funciones. Y tuvimos que también comprender o adaptarnos a nuevas modalidades de capacitación y de comunicación, o tal vez al redireccionamiento en el 100% de las modalidades telemáticas o a distancia que antes solamente configuraban un porcentaje del total. Pero sobre todo, y por eso es que estamos tan interesados en estos encuentros, tuvimos que empezar la pospandemia, es decir, cómo vamos a planificar todas nuestras acciones para cuando tengamos que adaptarnos a la nueva modalidad para lograr recuperar esquemas de vacunación, que todos sabemos que no son las únicas estrategias que se han visto afectadas, sino que la mayoría de las estrategias sanitarias de atención primaria se han visto muy comprometidas por la pandemia. Vamos a tener que no solamente recuperarlas, sino mejorarlas. Siguiente. Muy bien. El programa en Argentina, como en casi la totalidad o la totalidad de los países de la región, se sostiene hace más de 30 años, en nuestro caso, sobre 5 pilares fundamentales que están relacionados con la gratuidad de todos los insumos, relacionados con las inmunizaciones, la obligatoriedad de los habitantes del país de vacunarse, la prevalencia de esta política sanitaria sobre otras y de interés particular, la disponibilidad de las vacunas y los servicios de vacunación y la participación de todos los sectores vinculados. Estos 5 pilares tan importantes son los que permitieron el crecimiento del programa de inmunizaciones, que como en todas partes no solamente implica un crecimiento en número de vacunas incluidas en el programa, sino también un crecimiento de derechos y obligaciones adquiridos, en nuestro caso, desde la primera Ley Nacional de Inmunizaciones en el año 1983, que fue adaptada o reversionada en el año 2018, pero que se basa en los mismos pilares fundamentales. Con el advenimiento de la pandemia, como ocurrió en el planeta entero, en Argentina, como en muchos otros países, se dictó el aislamiento social preventivo y obligatorio el día 20 de marzo, 17 días después del primer caso en nuestro país, con lo cual fue una medida tomada extraordinariamente temprano. Luego de haber sido dictado el 20 de marzo, ha sufrido numerosas modificaciones hasta el día de hoy para adaptarlo a las realidades locales y jurisdiccionales. Pero además, de manera previa a esa
esa disposición nacional, se decretó en Argentina el 12 de marzo la emergencia sanitaria, con lo cual ha de contar con la Ley Nacional de Vacunación, que explicita la obligatoriedad, la gratuidad y la disponibilidad de las vacunas y los insumos previo al aislamiento, que seguramente iba a ir en contra de el acceso de la población, se dictó la emergencia sanitaria, con lo cual se vio facilitado un proceso que seguramente no iba a interrumpirse en nuestro país, pero que iba a sufrir modificaciones. Muy bien. La siguiente. Perfecto. Ahora yendo directamente a las vacunas de las que específicamente vamos a hablar en este encuentro, un caso muy particular y que ya fue mencionado el día de hoy fue el de la campaña de invierno. En nuestro país, respecto a 2020, se adquirió una cantidad de dosis de vacuna antigripal superior, no solamente al 2019, sino a años anteriores. Nosotros tenemos más o menos 8 millones o 7.8 millones de adultos que requieren esta vacunación y 2 millones de dosis pediátricas que son adquiridas anualmente. Pero este año se adquirieron 2 millones extras de vacunas. Esto es una de las cosas que les mencionaba, que se empezó a trabajar inmediatamente la pandemia fue declarada, teniendo en cuenta la necesidad de contar con mayor cantidad de dosis para la campaña de invierno de este año. Y como ven en los gráficos inferiores, las barras verdes corresponden a 2019 de acá en adelante y las violetas a 2020 o moradas. En 2019, las dosis aplicadas al personal de salud fueron alrededor de 520.000 y este año se superó ese número llegando a 715.000 dosis administradas. Lo que tenemos que decir es que seguramente, como pasó en muchos otros lados, lo que subió fue la demanda. Y eso es algo que tenemos que trabajar para sostener o mejorar para los años venideros. En cuanto a las personas mayores de 65 años, esto fue realmente, esperamos, un punto de inflexión. Es una población que venía siendo vacunada todos los años anteriores y este año se alcanzó el mismo número de dosis aplicadas en 2019 tan solo a 6 semanas del inicio de la campaña. Como mencionaban antes, uno de los mayores logros tal vez de gestión este año, ya con la pandemia instalada, fue que la campaña de invierno se adelantara un mes en nuestro país, es decir, que se adquirieron las dosis y se distribuyeron y empezaron a aplicar 4 semanas antes de lo que era habitual. Entonces, lo que estamos comparando en estos gráficos es la cantidad de dosis aplicadas a misma semana epidemiológica desde el inicio de la campaña. Las dosis aplicadas a mayores de 65 duplicaron el valor de las dosis aplicadas el año 2019. Este año se vacunó 1.200.000 personas mayores de 65 más que el año pasado, también por un aumento de la demanda de la población, sobre todo debido a la promoción de esta vacunación de forma muy especial y en un momento muy temprano. Y por último, el grupo de 2 a 64 años, que es tal vez el grupo más complejo para acceder, también aumentó el número de dosis aplicadas, pasando de 2.200.000 dosis en 2019 a 2.700.000 dosis en 2020. Todo esto debido seguramente a factores relacionados con la pandemia de COVID-19, pero que ahora vamos a tener que trabajar para mantener en los años que vienen. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a las vacunas de calendario y vamos a hacer una comparación entre las vacunas aplicadas el primer semestre de 2019 y el primer semestre de 2020. Y aquí debo hacerles una aclaración que tiene que ver con nuestra forma de registro y de adquisición de los datos. Las que corresponden al año 2019, que se muestran en este gráfico,
son las que se aplicaron en esos primeros 6 meses, pero que fueron cargadas durante todo el año 2019, es decir, hasta diciembre. En cambio, las dosis que se evidencian en las barras violetas son las aplicadas y registradas los primeros 6 meses, con lo cual seguramente hacia fin de año, debido a la carga retrasada, vamos a tener un leve aumento de las barras violetas. Sin embargo, así y todo, lo que vemos es que ni siquiera en 2019, para el primer semestre, se alcanza el 50% de las dosis que debíamos aplicar. Con lo cual, acá es necesario mencionar lo siguiente. Argentina no está sufriendo un descenso en sus coberturas hoy, 2020. Argentina viene padeciendo una disminución en sus coberturas en los últimos años de manera también sostenida, que genera muchísima preocupación y que vino a agravarse por la pandemia de COVID-19. Por eso ahora el desafío no es solamente superar la pandemia, sino lograr las que veníamos hace más de 5 años. El primer gráfico son las dosis en menores de 1 año. Seleccionamos las dosis de vacuna antipoliomielítica y las dosis de vacuna pentavalente. Me está pidiendo Nadia volver al panel. Bueno, entonces, las dosis que se administraron en menores de 1 año son vacunas de IPV y de IPV para año 2020 y de OPV e IPV también para el año 2019. Ahí vemos que si bien no llegamos en 2019 al 50%, este año reducido entre un 6 y un 9% las coberturas en este grupo de edad. En los niños de 1 año también se redujeron las coberturas, pasando de aproximadamente el 43% al 37%. Siguiente. Para los niños de 5 años, y siguiendo con la vacuna triple viral, también las coberturas de vacunación se redujeron en casi 10 puntos, no alcanzando el 35% este año en los niños de 5 años. Y si vamos a adolescentes, vamos a notar que además de la reducción notable que hay entre 2019 y 2020, seguimos sosteniendo o manteniendo, lamentablemente, la diferencia entre la aplicación de la primera y la segunda dosis, tanto en mujeres como en varones, porque ustedes saben que también se vacunan varones de 11 años a esta edad. Siguiente. Y en el grupo de embarazadas también notamos un descenso. En el segundo grupo de columnas, que es la vacuna antigripal, ese descenso es menor, pero se detecta un descenso importante de la vacuna triple bacteriana celular. Y acá es necesario remarcar que esto va acompañado de una disminución de los controles de salud de las embarazadas, así como también ocurre después del parto con los recién nacidos, por lo cual es mucho más preocupante que solamente el número de coberturas de vacunación. Siguiente. Muy bien, pero también pasaron cosas buenas, como estábamos hablando anteriormente, logramos que fuera aprobado el informe de cierre de brote de sarampión. Argentina continúa siendo un país libre de sarampión y eso se debe es casi exclusivamente un esfuerzo del equipo de inmunizaciones que trabaja en las 24 jurisdicciones de nuestro país. Es decir, que una de las cosas que no va es que a pesar de la pandemia, a pesar de que estamos sufriendo en número y en cantidad de personas que están trabajando en el programa de inmunizaciones, no estamos sufriendo en calidad, ¿sí? Podemos, a través del trabajo, solucionar un gran desafío como fue el brote de sarampión. Siguiente. Y ya para terminar, algunos aspectos que hemos podido trabajar. Vamos a pasar a la siguiente porque todo esto ya lo fui mencionando. Algunas imágenes para mostrarles. Siguiente. Ahí está. Y la siguiente también. Algunas imágenes para mostrarles y otra más que hemos trabajado muchísimo en la creatividad y en la
innovación, la creatividad tuvo que ver con utilizar estrategias o tácticas de vacunación que no se utilizaban habitualmente, sino que tal vez se utilizaban de manera extraordinaria, como por ejemplo salir a vacunar al aire libre. Hemos tomado decisiones como reservar la vacunación del personal de salud en las instituciones de salud y de mayor nivel, digamos, en los hospitales y sanatorios de tercer nivel, y las vacunas del resto de las personas en los centros de vacunación más de cercanía del hogar. Se han habilitado iglesias, clubes de deportes, sociedades de fomento, se han habilitado también escuelas. Las escuelas que ahora están cerradas porque en la mayoría de nuestras jurisdicciones no hay clases, están funcionando como lugares seguros. Así que también se ha trabajado muchísimo en la difusión a través de medios electrónicos, redes sociales, y hemos contado con el apoyo fundamental de la totalidad de las sociedades científicas involucradas en vacunación, así que también como los comunicadores sobre salud. Y para terminar, la última, hemos desarrollado elementos de comunicación desde el inicio para trabajar tanto la modalidad de vacunación en campañas de invierno, en la que se desarrolló una estrategia de vacunación escalonada. Primero se vacunaron al personal de salud y a los adultos mayores, que eran quienes iban a sufrir más los embates de la pandemia, luego a las embarazadas y niños menores, y por último a los grupos con factores de riesgo. Eso fue nuestra primera herramienta. La segunda herramienta tuvo que ver con las estrategias de vacunación del Calendario Nacional de Inmunizaciones y las estrategias según nivel de aislamiento o de distanciamiento que había en cada una de las jurisdicciones, porque no todas tenían el mismo nivel de confinamiento por la pandemia. Y el tercero tuvo que ver con la vacunación de las personas que habían padecido COVID. Todo esto siguiendo lineamientos, obviamente, de organizacionales. Y por último, para mencionarles cómo nosotros queremos trabajar en esto de transformar todos estos desafíos en nuevas oportunidades. Hemos trabajado fuertemente en priorizar el compromiso y obtener el compromiso político, sin el cual no hubiera sido posible tomar todo este tipo de decisiones, regularizar el calendario nacional de inmunizaciones, que había sufrido muchísimos inconvenientes los años anteriores, sostener las acciones de vacunación. Los vacunatorios nunca se cerraron a pesar de la pandemia. Se logró una campaña muy exitosa de invierno que ahora habrá que sostener. Se logró cambiar el esquema de vacunación antipoliomiélica como estaba previsto desde el año pasado. Se cerró el brote de sarampión, como les mencionaba. Se recuperó un espacio de trabajo fundamental entre ministerios, por ejemplo, entre el Ministerio de Salud y el de Educación. Se conformó una nueva Comisión Nacional de Inmunizaciones que está acompañando estas estrategias, y se comenzó la planificación de las estrategias de vacunación luego de la pandemia. Bueno, disculpen el pasado del tiempo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Marina. Bueno, en aras del tiempo, por favor, a los siguientes panelistas circunscribirse a menos de 10 minutos para que nos dé tiempo de concluir con todos los países. Vamos por Centroamérica. Nuestro siguiente panelista es el doctor Roberto Roa, quien es el coordinador del programa de inmunizaciones de Costa Rica, y él labora para el Ministerio de Salud. Adelante, Roberto. Gracias, muy amable doctora Marisa. Buenos días para todos. Voy a presentar lo que corresponde a Costa Rica para este año. Yo, a diferencia de Argentina, lo que hice fue más bien poner las coberturas de vacunación que llevamos hasta el mes de agosto del 2020, e hice una proyección, si todo siguiera exactamente igual, cómo terminaríamos el año con las coberturas en el país. La siguiente, por favor. Bueno, esto brevemente para que vean, este es el esquema oficial de vacunación de Costa Rica. Tenemos uno de los esquemas más completos de la región, con vacunas nuevas. Por ejemplo, en el tema de IPV no tenemos polio oral desde el año 2011. Tenemos también varicela, y recientemente introdujimos la vacuna de VPH en niñas a partir del año pasado. La siguiente, por favor. Ok, bueno, eso es el panorama que tenemos hasta el día de ahora en Costa Rica. La barra azul es lo que representa el mes de agosto
Si ustedes ven, la vacuna BCG tiene una cobertura al mes de agosto de un 55%. Y si todo siguiera exactamente igual como vamos, la proyección sería alcanzar una cobertura del 83%. Sin embargo, aquí me gustaría llamar la atención que nosotros calculamos las coberturas con base en los nacimientos oficiales del país que reporta el INEC, y por lo tanto esto es suponiendo que nacieran los mismos 68,000 niños que nacieron el año pasado en el país que nacieran este año. Es probable que estos datos, si disminuyen los nacimientos, las coberturas en general aumenten. Con respecto a la vacuna pentavalente, la IPV, nosotros tenemos una cobertura de primera dosis del 58%, y si todo siguiera igual, llegaríamos a una cobertura del 87%. En relación con la vacuna de rotavirus, tenemos una cobertura del 59% al mes de agosto y esperaríamos llegar a un 89% para finales del año. Y la pentavalente 3, si ustedes ven, la cobertura tenemos en agosto de un 62% y estimamos que si todo sigue igual, llegar a un 93% en la cobertura. Y finalmente, en lo que es vacunación de menores de un año, la vacuna de hepatitis B, tercera dosis, la cobertura alcanzada al mes de agosto es de un 63%, y si todo sigue igual, llegaríamos a un 95% a fin de año. La siguiente, por favor. Y perdón, la que no mencioné era la de neumococo 2, la anterior, que teníamos una cobertura del 61% y llegaríamos a un 92%. La otra diapositiva que están viendo en este momento corresponde a vacunas aplicadas a niños mayores de 1 año y 3 meses, como es el caso de la vacuna contra sarampión, rubiola y paperas, que se aplica a los 15 meses de edad. Tenemos al mes de agosto una cobertura del 65% y esperaríamos llegar a un 97%. En el caso de la vacuna contra varicela, lo aplicado, que se aplica a los 15 meses, es de un 67% al mes de agosto y llegaríamos al 100%. La otra vacuna que está ahí es la vacuna de influenza, y esto es específicamente en embarazadas. Lo que se aplicó este año fue lo que correspondió a un 47% de toda la población de embarazadas del país. Y con la TDAP, que es la que se aplica en el embarazo también, tenemos un 58% y esperaríamos llegar a un 86%. Mención especial también la campaña de vacunación contra influenza estacional que tuvimos en el país. Normalmente nosotros duramos unas 10-12 semanas, y para este año, a raíz del COVID, en 4 semanas, casi 5 semanas, habíamos aplicado el 100% de las vacunas que en el país, en Costa Rica, nosotros adquirimos 1.300.000 dosis, 200.000 para niños y 1.100.000 para población adulta. Lo curioso fue también que mucha población que usualmente no se vacuna, llegó a vacunarse, y bueno, y eso hizo que la campaña fuera tan exitosa y en un tiempo tan corto. La siguiente, por favor. Y bueno, también ya lo había mencionado Alba María, el tema del COVID, pues lo que hizo fue que los aeropuertos estuvieran cerrados, las vacunas no llegaron, hubo desabastecimiento de algunas de estas vacunas, teníamos un stock importante de vacunas, y a pesar de esto, al menos un par de vacunas no las pudimos completar los esquemas hasta que el país abrió los aeropuertos en el mes de junio, julio, que sí ya llegaron más vuelos comerciales y vuelos sobre todo con el tema de carga, y se pudieron traer las vacunas al país. La siguiente, por favor. Y bueno, como me dijeron que era cortito el tiempo, pues esa es la presentación que tenía yo de parte de Costa Rica. Muchas gracias. Doctora Marisa, regreso con usted. Roberto, y muchísimas gracias por facilitarnos un poquito de tiempo para poder continuar con las otras compañeros. Seguimos con Centroamérica, y la siguiente presentación está a cargo de la doctora Ida Berenice Molina,
quien es una veterana del programa de inmunización desde inicios de los 90. Ella está a cargo del programa de inmunización en Honduras, así que tiene una vasta experiencia que va a compartir con nosotros. Adelante, Ida Berenice. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora Moritz y colegas. Voy a presentarles el impacto que ha tenido, por favor, la presentación, si la colocan, el impacto que ha tenido la pandemia de la COVID en el descenso de las coberturas de vacunación, en el programa de rutina y en la campaña anual que se realiza en el país. La siguiente. Con relación a la vacunación contra la influenza estacional, en nuestro país se realiza una campaña anual en el mes de mayo de cada año. Y este año, debido a la pandemia de la COVID, se reprogramó para el mes de junio. Pueden observar que con relación a la vacunación de los diferentes grupos en riesgo, si comparamos la cobertura alcanzada en el año 2019 con el año 2020, podemos observar que hubo un descenso en las coberturas de vacunación en la mayoría de los grupos en riesgo, en trabajadores de la salud, en los niños de 6 a 23 meses, en los adultos mayores de 60 años y en los trabajadores de granjas avícolas. La vacunación aún continúa en el país. La pandemia, la campaña coincidió con el inicio de la elevación del mayor número de casos de COVID en el país y es por eso que se vieron afectadas las coberturas de vacunación. La siguiente, con relación a la vacunación de embarazadas, las embarazadas se aplica la vacuna contra el tozoide tetánico y difterico a embarazadas no vacunadas y también la vacuna TDAP se aplica no a nivel nacional, sino está focalizada en una de las regiones de mayor concentración de población, la región metropolitana. Y la vacuna de influenza, que se aplica a embarazadas durante las campañas de vacunación. En general podemos ver que la pandemia ha impactado en el descenso de la cobertura de vacunación en las embarazadas de manera significativa, sobre todo con la vacuna contra la influenza estacional, que se logró un 85% en el año 2019 y un 60% para el año 2020, con un descenso de un 25%, el cual es significativo. La siguiente, por favor, compartirles cuál es la situación de la vacunación de adolescentes con la vacuna del virus del papiloma humano. En nuestro país se aplica la vacuna a niñas de 11 años y si bien es cierto, ya había una tendencia descendente de las coberturas de vacunación en este periodo 2018-2019 para las primeras dosis, a agosto de este año 2020, estas coberturas de vacunación se esperaría que logremos a final de año coberturas inferiores al año 2019. Y esta vacuna se constituye en un desafío porque la estrategia principal de vacunación se realiza en los centros educativos, los cuales han estado cerrados desde el inicio de la pandemia. Ya han transcurrido casi 6-7 meses y continúan cerrados. Por tanto, es un gran desafío lograr captar a esta población a nivel nacional. La siguiente. De manera general, si resumimos cuál ha sido el impacto de la pandemia de la COVID en todas las vacunas que se aplican a lo largo del curso de vida. En ese gráfico les presento el análisis de las coberturas de vacunación de enero a agosto 2019 comparado con las coberturas de enero a agosto 2020. Y podemos observar que ha habido un descenso en las coberturas de vacunación en comparación con el año 2019. Y en el caso de los menores de 1 año, el descenso ha variado de un 4% para la vacuna BCG a un 7% para el resto de vacunas que se aplican al menor de 1 año, para la polio, la rotavirus, neumococo, pentavalente. Este descenso es significativo. Igual, el grupo de 1 año, el descenso ha sido de un 7 a un 8% para la vacuna de hepatitis A, para la primera dosis de sarampión, rubiola, parotiditis, para el primer refuerzo de polio y de PT.
En el grupo de 4 años, el descenso ha sido menor, ha sido de un 4%, y en el caso de las niñas de 11 años que reciben un refuerzo de toxoide tetánico y difterico y la vacuna de VPH, como les mencionaba anteriormente, el descenso ya comparativamente de coberturas ha variado de un 4% a un 12%. Y las embarazadas ha sido el grupo que más afectado con el impacto de la pandemia en el descenso de las coberturas de vacunación. Sin embargo, es importante destacar que si no se hubieran realizado todas las intervenciones que se han realizado, si no se hubiese logrado el compromiso del personal de salud, el compromiso político, el mantener en la agenda, en el contexto de la pandemia, el tema de las inmunizaciones en la agenda política, en la agenda técnica, en la agenda pública, el descenso en las coberturas sería mayor. Entonces es importante reconocer que estas intervenciones han permitido que las coberturas de vacunación en la población infantil se mantengan superiores al 80%. La siguiente, han existido muchas limitantes y quisiera rescatar algunas. Primero, las medidas de distanciamiento social establecidas en el país con restricciones a la movilidad, las cuales aún no están restablecidas en su totalidad a nivel nacional. La falta de transporte público que no permitía la movilización tanto del personal de salud como de la población, el temor de la población a contagiarse de la COVID ha limitado la demanda del servicio de vacunación, escasa vacunación extramura por parte del personal, algunos establecimientos de salud cerrados, los servicios de vacunación debido a que el personal de salud es mayor de 60 años o con una enfermedad crónica y en el marco de los lineamientos establecidos a nivel nacional, ese personal debía quedarse en su casa. Dotación tardía de equipo de protección personal para el personal vacunador, también el personal auxiliar de enfermería, que es el personal vacunador, y las licenciadas se enfermaron contra la COVID-19, con énfasis en aquellas regiones de mayor incidencia, limitada inclusión de la oferta de los servicios de vacunación al inicio de la pandemia, logística de transporte a nivel regional, priorizando las actividades de la COVID-19, falta de financiamiento para mantener una campaña promocional de oferta de los servicios de vacunación a nivel nacional. La baja recaudación fiscal también afectó porque la campaña de vacunación se realizaba en junio y la baja recaudación fiscal no permitió acreditar fondos para combustible y gastos de viaje para el personal. La siguiente, compartirles ahora cuáles han sido las intervenciones, las principales intervenciones que se han realizado para mantener las coberturas de vacunación y para superar ese gran desafío que estamos enfrentando todos los países. Primero, reuniones del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones para analizar la situación de la vacunación en el contexto de la pandemia y brindar recomendaciones a la Secretaría de Salud. Segundo, la difusión nacional de boletines periódicos con lineamientos nacionales sobre el funcionamiento del programa. Y esto fue importante y creo que es una de las intervenciones que hay que rescatar como intervenciones exitosas. El dar directrices oportunas a todo el personal de salud es importante porque establece una línea clara de rectoría de la Secretaría de Salud en este tema. También elaboración de boletines periódicos sobre la situación de la vacunación para distribuir a actores claves a fin de lograr alianzas y apoyo. Gestión y dotación de equipo de protección personal para el personal vacunador, promoción de la vacunación, participación de técnicos, pediatras en foros, mensajes de redes, comunicados, etcétera. Vacunación en establecimientos de salud con las medidas de bioseguridad y distanciamiento físico. Estrategias, y esta es otra intervención que quiero rescatar, estrategias y tácticas de vacunación diferenciadas a nivel municipal de acuerdo al comportamiento epidemiológico de la COVID. Teníamos municipios en algún momento que no tenían casos y ahí las intervenciones, las tácticas de vacunación eran diferentes a aquellos municipios que tenían un elevado número de casos. Reubicación, comprendían desde reubicación de los servicios de vacunación fuera de los establecimientos de salud, como escuelas, centros comunitarios,
y otra de las intervenciones era integrar la vacunación a los equipos de respuesta rápida y también a las brigadas comunitarias integrales que se realizan a nivel nacional en los diferentes barrios y colonias de las grandes ciudades y de las sedes municipales de los 298 municipios del país. La siguiente, te queda un minuto. Si puedes ir cerrando, por favor, gracias. Bien, bien. Además de otras intervenciones, gestiones con las sociedades médicas, la incorporación, la implementación de una campaña promocional y la formulación de un plan nacional de fortalecimiento del PAI y recuperación de coberturas. Y finalmente, la última intervención que se está ejecutando es la implementación de un esquema cortado de vacunación en la población menor de 1 año y de 1 a 4 años, de acuerdo al esquema nacional. Estas son las principales intervenciones. La siguiente, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, doctora Molina. Y continuamos ahora en el cono andino, vamos con Colombia, con el doctor José Mojica, quien es pediatra infectólogo del programa ampliado de inmunización y trabaja en la subdirección de enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud de Colombia. Alejandro, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La siguiente, muy amable doctora Moris y estimados colegas, muchas gracias por compartir este espacio. Tenemos en este corto tiempo y en la siguiente, básicamente, de entrada les voy a comentar cómo ha sido la situación en nuestro país. Nosotros tenemos 21 biológicos para 26 enfermedades. Existe el programa ampliado de inmunización, este es uno de los más importantes desde el punto de vista de promoción y prevención en nuestro país. Miren que ya les muestro las coberturas que veníamos teniendo los últimos años, pero vemos cómo desde recién nacidos con BCG, nosotros le apuntamos a que tengamos en este momento, para hacer 95% de lo esperado, sean un 63%, eso es para agosto. Pero vean ustedes que en BCG junto con hepatitis B, vemos cómo están por debajo. Si sumamos igual para la del año de edad, un 50%, sarampión, rubiola y papera, y deberíamos ir en el 63%. Igual pasa a los de los 5 años, sarampión, rubiola y papera, deberíamos ir igual, vamos en 48%. No están incluidas varicela, que es el 50% igual, y no está incluida TDAP, de las embarazadas, que la tenemos desde el año 2012, que vamos en un 42%. Como ustedes pueden ver, deberíamos ir en un 63%. La siguiente diapositiva, por favor, nos da una idea específicamente de los trazadores. Entonces, cuando miramos los trazadores, en la siguiente diapositiva, nos damos cuenta básicamente que sí deberíamos ir en un 49, en un 63%. Si le prestamos atención a la pentavalente, nosotros tenemos la pentavalente del programa es de germen entero. Si miramos deberíamos ir en el año 2018 y 2019 fue en un 60, a esta época íbamos en un 63-64%. Este año llevamos un 49%. Si miramos otro trazador, la que ven en verde, que es básicamente la triple viral, para nosotros fundamental a raíz de que este año empezamos el brote en el 2018, teníamos en esa época, alcanzamos 95% al año de edad con sarampión, rubiola y papera. Al 2019, igual 95% sarampión, rubiola y papera para el año de edad. Pero vean ustedes, este año así como vamos, que vamos en un 50%, vamos 20%, casi 22% por debajo de lo que esperábamos. Y si miramos en cifras, es lo que ustedes ven abajo, es que 2018, 2019 y ven 2020, y miren la gran cantidad de niños que van quedando en este momento pendientes y que se convierten en susceptibles. Muy importante, fíjense ustedes los trazadores. La Penta, 2018-2019, van 52,000 niños pendientes en este momento, comparado también triple viral 47, y vean ustedes al refuerzo de los 18 meses. Si miramos el de los 5 años, que sabemos que cuando tenemos en cuenta los 5 años, incluimos los refuerzos de DPT, el refuerzo de polio y por supuesto, el sarampión, rubiola y papera y el de varicela. Y miren ustedes que tenemos 65,000 niños en este momento que teóricamente estarían susceptibles. En la siguiente diapositiva vamos a mirar cómo han sido las coberturas 2018-2019 que les mencionaba de estos trazadores. Y miren lo que esperamos para diciembre si seguimos como vamos. Entonces, a raíz de eso, fíjense ustedes,
tendríamos un 74% si básicamente se mantendrían las coberturas que estamos teniendo en este momento y sosteniendo. Sin embargo, la siguiente diapositiva nos da una idea también de cómo se ha comportado, fíjense ustedes, y cómo se comportaría el país, básicamente con respecto a BCG, a triple viral del año, a pentavalente, la tercera de pentavalente, que vemos la de PT3 y la triple viral de los 5 años. Fíjense que es importante que así sería a diciembre del 2020 y deberíamos estar por lo menos en verde o por lo menos deberíamos estar en amarillo. Entonces, la siguiente diapositiva nos dice a nosotros que definitivamente nos toca, esto es comparado con la proyección del DANE, estadística de nuestro país, y del censo que tuvimos en el 2018. Sin embargo, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar algo que sí es muy preocupante. Si bien está para julio, ya tenemos la de agosto y llegará en esta semana la de septiembre, es BPH. Empezamos la vacunación, nosotros tenemos vacunación de niñas exclusivamente a los 9 años y de 9 a 17 años, nada más niñas, pero tuvimos de las mejores coberturas cuando teníamos 3 dosis, que fue cuando empezamos en el 2012. Tuvimos el gran incidente del Carmen de Bolívar, que lo supimos a nivel internacional, donde ustedes recuerdan que hubo una gran ansiedad colectiva, y vean ustedes que ese programa cayó al piso al tener coberturas del 6% en el 2016. Se le fue levantando hasta el 2019, que llegamos a 34% con la primera dosis y con la segunda en un 11%. Hoy en día tenemos 15% en agosto de la primera dosis y un 5.9% de la segunda dosis. Imagínense unas coberturas que deberían ser en el 95% y tenemos 15% en este momento. En la siguiente diapositiva pueden ver ustedes entonces que BPH es uno de nuestros retos. Cuando miramos influenza estacional, la siguiente es básicamente en época de pandemia, no sé si ustedes saben, en la siguiente, nosotros tenemos 2 picos epidemiológicos. Si quieren me las pasa todas, de una para todas, y otra. Le da clic, por favor, la siguiente es para resaltarles que nosotros tenemos las influenza, que tenemos 2 picos de respiratorios en nuestro país. Un pico que empieza en mayo, en la época se extiende hasta julio, época de lluvia, y otro pico que empieza en septiembre y se extiende hasta diciembre. Sin embargo, cuando impactamos en el primer semestre, impactamos los 2 picos. ¿Qué estamos viendo? Con lo del confinamiento, se hizo primero, pues, enfatizándose en la parte de niños, que vean ustedes en este momento, si la primera dosis es 80%, pero la segunda dosis, ustedes lo pueden observar allí, tenemos 42%. O sea, eso es un reto para nosotros. Cuando miramos la parte a la derecha del país, fíjense ustedes, la segunda dosis, que básicamente estaríamos en rojo. Cuando miramos la dosis del primer año, menos del 50%, después de pasar al primer año, menos del 50% de los niños que requieren una sola dosis se han vacunado. Cuando miramos la otra parte, las embarazadas, nosotros le apuntamos más o menos 400,000 embarazadas, van hasta el momento 74% de esas embarazadas vacunadas, y eso se ha repetido. Vean ustedes, cuando miramos los adultos y adultos mayores, básicamente queríamos vacunar 2 millones, más o menos 50,000 personas, adulto mayor de 60, y tenemos apenas el 36%. ¿Y qué decir de las personas con riesgo? Apuntándole a 800,000 y vamos básicamente por la mitad. Es decir, que el país estaría en rojo en adultos mayores, estaríamos bastante en rojo, vamos en rojo en patologías de riesgo, y miren los trabajadores de la salud. No hemos vacunado, estamos apuntándole a 350,000 trabajadores de la salud y hemos vacunado aproximadamente la mitad. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor, nos dice que nosotros hemos hecho bastantes acciones, unas en los lineamientos generales para el programa ampliado de inmunizaciones, que en marzo fue la primera versión, de acuerdo con la OPS, con la OMS, a las sociedades científicas de pediatría, infectología. Nosotros le hicimos una modificación a esos lineamientos del ministerio, que fue en julio, y es básicamente para que ninguna persona quedara sin vacunar. Incluimos nuevos grupos prioritarios en vacunación, se adquirieron mayor número de dosis de vacunas, incluyendo las de influenza. Sin embargo, todo lo que es organización de los servicios, salas de espera, distanciamiento, el triaje, señalización, todo lo que es vacunación intramural, en la siguiente, pero básicamente hicimos énfasis en lo que es vacunación extramural. ¿Qué dificultades tuvimos? Primero, disminuida el acudir a la vacunación por el confinamiento.
todo el distanciamiento social y todo lo que significaba ese doble mensaje, quédate en casa pero vacúnate, no. Entonces se crearon otras formas de llegar, que era la vacunación extramural, el llamado, concertar cita, y ya les cuento que ha sido, eso es una de lo de mostrar, básicamente es que lo que tuvimos de limitación. Capacidad de atención limitada por afectación COVID. Muchas personas, sus vacunadores se infectaron, o muchas personas dentro del personal de salud. Llevamos más o menos 15.000 trabajadores de la salud en Colombia y con COVID, de los cuales más o menos 5.000 fueron auxiliares de enfermería o 2.500 médicos. Entonces, el temor de la comunidad para asistir, ese fue el número uno. La gente le daba miedo salir de la calle, la mamá le daba pavor llevar a los niños. Los trabajadores de la salud, básicamente la resistencia, fíjense ustedes que así sigue siendo un reto, lo de los mitos con respecto a la vacunación de influenza. Lo otro, el recurso humano insuficiente. Por un lado, mucha gente se enfermó, pero por otro lado, a pesar de la estrategia extramural, a mucha gente con la necesidad de trabajar y no querían trabajar por miedo al coronavirus. Información falsa, y ahí vamos de los antivacunas y la información no científica que sigue circulando. La vacuna lleva el virus, nos quieren acabar, una cantidad de mensajes que ustedes, la siguiente diapositiva, y la parte de orden público, sobre todo en esas áreas rurales dispersas que ha vuelto a aparecer en nuestro país y ha sido difícil tener el acceso a esas áreas. En la siguiente diapositiva miramos cuáles han sido las experiencias exitosas. Por un lado, se ha integrado... Alejandro, disculpa. Tenés 2 minutos. Sí, tenés ya, solamente 2 minutos. Me falta un slide. La integración de la vigilancia con la atención primaria. Todo lo que es sensibilización y movilización de sociedades, como son los medios de comunicación, las campañas radiales, las redes sociales, las sociedades científicas, el LIP, la Sociedad de Infectología, la de Pediatría. Con la de Pediatría estamos llegando todas las semanas a todos los rincones de Colombia. Todas las semanas tenemos un curso regional de vacunas donde hacemos énfasis en esto que está pasando. Las universidades, la academia, como lo que está pasando con esta Universidad de la Florida. Articulación con otras áreas, y vean ustedes la parte extramural. Vacunación a tu barrio, puntos móviles de vacunación, sitios al aire libre, parques, todo lo demás, las líneas amigas. Tenemos una fuerte competencia que es el PAI-Web, que es un sistema nominal donde podemos localizar a los niños y por georreferencia llegar a ellos. Y la siguiente diapositiva, y básicamente llegar, igual que pasa con los adultos mayores, los tenemos identificados y les estamos llamando para concertar la cita o ir casa a casa cuando no llegamos. En la siguiente diapositiva es básicamente, les muestro, y la siguiente, el plan estratégico, que es un solo slide. Es básicamente en septiembre, octubre y noviembre, pues nosotros ponernos al día con el 40% básicamente de los que pueden estar pendientes, con la cohorte que sigue para cada mes, básicamente ampliando extramural la forma de modalidad de vacunación, ampliando los horarios, espacios abiertos, unidades móviles, casa a casa, el seguimiento niño a niño y actualización de la historia vacunal en el PAI-Web. Tenemos un lineamiento específico, ¿para qué? Para continuar, iniciar y completar los esquemas y básicamente reducir el acúmulo de susceptibles. Estos son los lineamientos que se han generado y esta fue la campaña donde tenemos un día específico. En septiembre fue el 26 de septiembre, pero el 16 de octubre es un día, una jornada del 21 de noviembre y básicamente ponernos al día. Y la último slide, es el mensaje final, es acciones de intensificación con gestión, posicionando el país básicamente a nivel político. Hasta el presidente, el ministro están hablando de lo que significa el programa de vacunación, todo con los aliados, sociedades científicas, la academia, la necesidad básicamente de la parte de talento humano, porque fíjense que no hemos tenido déficit de insumos, pero básicamente la parte de llegar a los sitios de lejos ha sido difícil. Fortalecer todo lo que es red de prestación de frío, logística, gestión de insumos, cálculo de necesidades de insumos y la de comunicación. Nosotros tuvimos la certificación de sarampión este año a pesar de la situación de Brasil y de Venezuela, y la tenemos que mantener con la puesta al día en sarampión. Tenemos puesta al día con fiebre amarilla porque tenemos una deuda con nuestro país. Este año empezamos polio inyectado para todos los niños. En el primer año reciben polio inyectado a los 2, 4, 6 meses. Tenemos básicamente que fortalecer las coberturas porque ustedes van a ver que es uno de nuestros retos y básicamente prepararnos a lo que viene con respecto al COVID. A grandes rasgos era lo que les tenía, ojalá hubiese sido claro, pero básicamente nosotros enfatizamos, la última diapositiva, es que la vacunación son todos los días y todos los días son de vacunación. Esta es la campaña con una vaquita que el país la reconoce, donde sale y dice que todos los niños de 5 años menores deben ir 8 veces a vacunación.
Entonces la gente ya lo incorpora y sabe que 8 veces tiene que llevar a sus niños antes de los 5 años a vacunarse. Y estamos haciendo énfasis en esta y todo lo que les mencioné. Muchas gracias por la atención. Okay, muchas gracias, José Alejandro. Y para concluir, el último país es Perú, donde tenemos la participación de la doctora María Ticona, que es la directora ejecutiva del programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud de Perú. Adelante, doctora María. Fíjese si tiene el micrófono. Debe tener el micrófono en mute. Fíjese abajo. Intente nuevamente, por favor. Sí. Buenas tardes. ¿Ahora cómo se me escucha? Buenas tardes. No se escucha. No hay problema. Okay. Y de acá tienes que prender. Sí se escucha. Adelante, continúe, por favor. Bueno, buenas tardes con todos. En primer lugar, la invitación. Saludos a todos los presentes de diferentes países. Bueno, en esta oportunidad voy a hacer la presentación de la situación de las coberturas de vacunación en el contexto del COVID-19. Definitivamente, las coberturas de vacunación en el país han disminuido en el marco social decretado por el gobierno central para poder salvaguardar la integridad de la ciudadanía y al personal de salud del Ministerio de Salud. Se postergó todas las estrategias de vacunación para poder continuar el aislamiento social a partir del 20 de marzo. Por lo tanto, hubo un cierre parcial, ¿no? Parcial, en donde solamente estaban vacunando los hospitales al grupo, a los recién nacidos. Para nosotros realmente fue bastante difícil el poder reanudar las actividades de vacunación. Paulatinamente empezamos a partir de mayo del presente año. También a esto se suma el gran problema que tenemos, entre el 30 a 40% del recurso humano se encuentra en grupo de riesgo. Por favor, el que sigue. Entonces, esto hace de que este porcentaje de trabajadores, y especialmente las licenciadas de enfermería, realizan un trabajo remoto, ¿no? Y por lo tanto, las consecuencias es que nosotros tenemos un recurso humano limitado, bastante limitado, y por lo tanto también en lo que corresponde al presupuesto. En sí, en la población existe una demanda de la vacunación. La población reclama que sean vacunados. Entonces, para ello hubo un decreto de urgencia en donde se dictan las medidas complementarias para poder permitir a las direcciones generales y a las redes integrales de salud de implementar las medidas para poder garantizar una ejecución del plan de recuperación de brechas de inmunizaciones, que esta fue aprobado el 29 de julio del presente año. En este decreto de urgencia es aprobado un presupuesto para que pueda ser descentralizado a todas las regiones del país, precisamente para poder cerrar estas brechas. En estos momentos, las regiones del país vienen cerrando las brechas de vacunación, ¿no? En donde han contratado a las licenciadas de enfermería. Nosotros estamos a un paso. En esta semana hemos programado la Jornada Nacional de Vacunación. Vamos a empezar este 10 y 11 en el ámbito nacional. Luego tenemos en el mes de octubre el 7 y 8 y el 2 y 13 de diciembre. Van a ser 2 días exclusivos. En esos 2 días vamos a vacunar. El primer día está programado para vacunar a los adultos mayores, ¿sí? Y el día sábado, los domingos,
va a ser la vacunación a los niños, a los adolescentes y a las gestantes, ¿no? Entonces, estamos corriendo, estamos a un paso en estos momentos, estamos preparando. Lo que sí también queremos agradecer a las autoridades del Ministerio de Salud, en donde realmente existe un compromiso y tenemos todo el apoyo correspondiente. Estamos a unos días de esta jornada, en las cuales hoy también estamos con los últimos preparativos para esta actividad. Lo importante de esta situación de la pandemia es que nos ha obligado a poder articularnos con todas las instituciones del MINSA, no MINSA, con las clínicas privadas, ¿no? Con la sociedad, con los gobiernos locales, con la sociedad civil. Como nosotros tenemos la gran limitante de recursos humanos, estamos capacitando, nos hemos unido con las clínicas privadas, ¿no? En donde hoy, por ejemplo, ha sido la capacitación y va a haber una participación. Entonces, realmente creemos que vamos a disminuir sobre todo las brechas, porque probablemente es un hecho que nuestras coberturas que ahora les voy a presentar han caído en todos los grupos etarios. El que sigue, por favor. El que sigue, por favor. Aquí tenemos las coberturas de vacunación con un corte de 2019 al 2020. La barra celeste son las coberturas del año 19 y las de color naranja, pues definitivamente, si puedes observar, hay una disminución drástica, ¿no? Por ejemplo, solamente voy a tocar la vacuna pentavalente, tenemos un 35%, en donde realmente deberíamos estar en un 66.6%. Existe una gran preocupación, pero estamos ahí. Esperemos cerrar nuestras brechas y, bueno, hay que darle con bastante fuerza. ¿El que sigue? El que sigue, por favor. Aquí tenemos la vacunación contra la influenza. El promedio de coberturas, por ejemplo, en menor de un año y en adultos mayores bordea entre 35 a 36%. Es el porcentaje. Realmente tenemos una buena cantidad por vacunar, ¿no? En todos los grupos etarios. Si bien es cierto, 60 años ahí se observa en vacunados el mayor número en comparación del año 2019, pues nosotros hacemos una programación al 50% de la población, o sea, realmente deberíamos nosotros programar a un 100%. Estamos en poder cambiar esta meta para el año 2021, ¿sí? Y del mismo modo, pues el número de personas con comorbilidad definitivamente es muy poco. El que sigue, por favor. Esto tenemos la vacunación contra el virus del papiloma humano entre 2019 y 2020. Como ustedes están observando, realmente es una gran preocupación cómo hemos descendido en lo que es la primera dosis. En estos momentos nos encontramos con un 38%. Aquí sí que vale resaltar que en plena pandemia han tenido que vacunar a las licenciadas de enfermería porque las vacunas se nos vencía el 9 de septiembre, ¿no? Entonces, definitivamente, probablemente hubiéramos estado en 1%, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo arduo de las enfermeras, precisamente por las vacunas que estaban próximas a vencer. Estamos bastante preocupados, nuestras coberturas definitivamente probablemente no se muevan, ¿no? Van para este año 2020, pero lo que sí tenemos que apostar en poder captar, buscar a las niñas, ¿no? Para poder mejorar por lo menos las coberturas de la primera dosis y ser protegido en el año 2021. ¿Lo que sigue, por favor? Aquí tenemos la vacunación en gestantes contra la influenza y la vacuna de PTA celular. Acá tenemos las coberturas para la vacuna de PTA celular, pues estamos quizás un poco mejor, podemos decir el 27%, pero este es un trabajo arduo que refleja el trabajo de los meses de enero y febrero. Entonces, un poco que en el año 2019 hemos descuidado porque hemos tenido un barrido nacional, entonces el objetivo era pues recuperar
vacunar específicamente a las gestantes para poder evitar los casos de toferina en los niños menores de 2 meses. Del mismo modo, en gestantes definitivamente es muy bajo las coberturas de vacunación, y entonces en las cuales estamos articulándonos con los otros componentes para poder mejorar. ¿El que sigue, por favor? Las estrategias de vacunación. ¿Qué es lo que hemos hecho en este contexto de COVID-19? Lo que se ha hecho es la vacunación en lugares estratégicos, pero todas, absolutamente todas, sean casa por casa, sean brigadas móviles, sean en puestos fijos, han sido previa cita, para que no poder aglomerar a las mamás con los niños, ¿no? Bajo una lista que nosotros tenemos, el padrón nominal, ¿no? Estas generalmente han sido establecidas en las escuelas, en las losas deportivas, en los centros comunales, ¿no? También se ha hecho, como les refería, la vacunación dirigida a los domicilios, ¿no? Previa redacción del padrón nominal. También se ha hecho la intervención en las zonas rurales y en la población indígena, ¿no? Específicamente en la parte oriente. Generalmente, pues, esta actividad se complementa el cierre de brechas con el seguimiento telefónico. Es una buena estrategia que nos ha dado bastante resultado, ¿no? En donde ahí, a través del teléfono, se le da a la mamá la teleorientación, ¿no? Y de tal manera que el tiempo que de demora o estadía en los lugares de vacunación es bastante corta, precisamente para evitar problemas de contagio de COVID-19. ¿Que sigue, por favor? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, doctora Ticona. No, bueno, básicamente el tiempo lamentablemente se nos acabó y ya debemos ir cerrando. Yo solo quiero agradecer al doctor Esparza por su magnífica presentación de inicio, y a todos los colegas de los países de las Américas, así como a la doctora Ropero, que nos dio el panorama global. De las preguntas que llegaron a la sesión, básicamente creo que todos los compañeros fueron sumamente claros, porque no hay duda de que la pandemia afectó las coberturas de vacunación, no solo las coberturas, sino el programa en todos sus componentes, donde también hay claridad de que se han implementado estrategias creativas y han tomado acciones para poder al menos mantener las coberturas de inmunización. Y de las preguntas que llegaron se refieren a cómo va a ser la vacunación contra COVID, probablemente en el 2021. Entonces cierro con esa observación. Tenemos los retos del rezago y de las dificultades y de los requerimientos de mayor presupuesto, de mayores recursos, de cambios de estrategias que nos implica el COVID-19 en el programa de vacunación de rutina y en sus campañas. Tenemos probablemente afectación en la vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacunación, que fue un tema que no tocamos, pero que probablemente, si lo analizamos, va a estar impactado con situaciones de subregistro que obviamente tenemos que recuperar. Y por otro lado, tenemos una expectativa muy grande de poder contar con vacuna contra el COVID-19 para el año 2021. Así que va a ser no solo el 2021, sino que probablemente los próximos años de mucho trabajo, de muchos desafíos, pero creo que con todas las estrategias y las innovaciones desde el punto de vista del trabajo programático de búsqueda de las poblaciones metas de vacunación, pues será posible lograrlo. Solo concluyo también diciendo que esta ha sido una experiencia dura, pero que esas buenas prácticas que han implementado los países nos deben servir no solamente para poder recuperar las coberturas, sino también para poder fortalecer el programa de inmunización y la vigilancia epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunación en los años venideros. Muchísimas gracias a todos y mucha suerte.
con todo el trabajo que viene por delante.